Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. ¡Súbete a la ola! En el aire, qué bueno. Ya tenemos ahí un feedback. Bienvenidas, bienvenidos todos a Súbete a la Ola. Agradecido una vez más de poder estar acá conectados y agradeciendo su sintonía a través de la voz del trópico que estamos transmitiendo una vez más. Y luego de agradecer al Creador por permitirnos este encuentro, pues agradecemos a la alta gerencia acá de la Voz del Trópico, en los 790 en AM, la radio, y en el canal 54 de Altiz. Y obviamente, pues, a través de nuestra plataforma en YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio, usted nos busca, si no lo ha hecho, se suscribe, activa la campanita, ahí le da un tiquiti para que ésta le notifique cuando va a iniciar el programa como en este momento. Y de esa manera, si se le olvida, pues YouTube se lo recuerda. Y nos regala ese like que nos alienta a crecer cada día más y hacer un mejor trabajo. Pues igualmente nuestro saludo y agradecimiento a nuestra gente querida de ARS Senasa, que siempre han confiado en nuestro trabajo y nosotros confiamos en el trabajo que ellos están haciendo en cabeza del doctor Santiago Jacín y todo ese gran equipo que vienen haciendo una ardua labor en beneficio de la sociedad dominicana. Hoy tenemos una super mega invitada. Digo super mega invitada porque ella ya nos había visitado y nos está visitando nuevamente. Y vamos a hablar de temas que para muchos resultan un tanto intocables o poco mencionados, pero hay que hablarlos. Así que les presento a nuestra invitada en un momentico y le damos el paso aquí a nuestro Fernando Eligio Pérez de Sardaña. Ok. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, colega Kaiser. Y para todos nuestros televidentes, muy buenas tardes. Aquellos que nos ven a través del canal 54 de Altiz, simultáneamente a través de los 790 de la Voz del Trópico AM, pero sobre todo a esa gran comunidad que cada sábado nos ve a través de nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio, una comunidad de la cual tenemos reporte constante que cada día crece indefinidamente. A todos les exhortamos que disfruten de esta excelente entrevista que tenemos con una gran invitada que será anunciada por nuestro amigo Kaiser Arbaje. Bueno, igualmente pues
Les recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente por las redes sociales, Instagram y Facebook, a través de las cuentas Súbete a la Ola, Kaysar Arbaje, Fernando Pérez y de Wilkin Rivas. Y muy pronto a través de la TikTok. A través de Exacto, también. Pero Wilkin dice que no es Rivas, que él lo tiene, pero con S, es Rivas. Así que téngase mucho cuidado. Así que muchas gracias y saludo a toda esa dominicanidad, tanto en nuestro país como en playas extranjeras. Doctora Yesenia Ruiz, bienvenida nuevamente a su casa. Muchas gracias, Kaysar. Muchas gracias por la invitación. Kaysar, Fernando, muchas gracias a la producción por tenerme pendiente y en cuenta para poder estar aquí con ustedes. Y para mí de verdad que es un honor poder venir y poder orientar a la población, poder orientar a las personas que lo escuchan y que lo ven, y así poder orientarles en los problemas coloproctológicos que sí, como mencionaste al inicio, de verdad que son un real problema. Y en ocasión el paciente no sabe dónde acudir, no sabe dónde ir. Y aparte de eso tiene un poquito de temor y de vergüenza, pero aquí en el programa de hoy vamos a aclarar muchas dudas y vamos a poder ayudarles. Pero por supuesto, lo que pasa es que el dominicano se caracteriza, y excúseme la expresión, pendejamente por disparates, por algo del diario vivir. Entonces, por no decirle a un doctor, a una doctora, a un familiar, estoy padeciendo tal cosa, se quedan y aguantan. Sí, es así, Kaysar. Y en verdad es que los problemas de la coloproctología muchas veces infieren al paciente a tener temor, a tener un pudor, porque son patologías que se presentan en lugares que son íntimos y que no a todo el mundo le gusta estar hablando de eso. En el trabajo te ven que te sientes incómodo, que te sientes mal, que te paras mucho, que vas mucho al baño, pero no te atreves a decirlo porque te etiquetan, porque creen que se van a burlar de ti, pero estamos nosotros para poder ayudarles. ¿Qué tan frecuentes son las urgencias coloproctológicas? Bueno, para poder entrar ya en materia y poder... Y perdón que le interrumpa. No, tranquilo. Para poder explicarle a las personas a qué nosotros nos dedicamos, el coloproctólogo es aquel especialista que primero es cirujano, es una subespecialidad de la cirugía, y que se encarga exclusivamente de las patologías tanto clínicas como quirúrgicas del colon, el recto y el ano. Por eso te digo que muchas veces el paciente, los problemas que padece en el ano no lo dicen por vergüenza. Y realmente, como tú me lo preguntas, hay muchas urgencias coloproctológicas, que es a lo que venimos el día de hoy, y vamos a poder aclararle al paciente qué debe hacer si presenta tal o cual síntoma para poder acudir a buscar ayuda. Bueno, por lo pronto, para entrar en materia, tanto Fernando como yo, con usted, pues vamos a hablar sobre los factores de riesgo, por ejemplo, del cáncer de colon. Bueno, si me puede poner la imagen, don Wilkin. El cáncer de colon sí realmente puede ser prevenido, como ya hemos tenido campañas en muchas ocasiones. Habitualmente podemos prevenirlo en pacientes que tienen un historial médico familiar de cáncer de colon o de pólipos colónicos que pueden ser detectados en una colonoscopía. Por eso es que procuramos que aquellos pacientes que ya tengan 50 años, incluso se han padecido, ya han presentado pacientes que tienen antecedentes familiares, ya se ha bajado la edad de hacer la primera colonoscopía, que es a los 45 años, y principalmente en aquellos en donde ya tienen un familiar que ha tenido problemas de cáncer de colon. ¿A partir de cuánto? A partir de los 45. Y cuando ya hay familiares primarios, como papá, mamá y abuelo, lo recomendamos a los 40 años. Y es que cuando hacemos una colonoscopía, y como vemos en la imagen, encontramos pólipos en el colon, la extirpación de estos pólipos es que hace la prevención con tiempo de poder evitarle a usted un cáncer de colon, dependiendo del tipo histológico que tenga el pólipo. También es cierto que puede presentarse una emergencia en pacientes que tienen cáncer de colon, aquellos pacientes que han evitado los síntomas, aquellos pacientes que han hecho caso omiso
al sangrado que Anterior. pueden presentar, a la dificultad para evacuar, a la pérdida de peso, y pueden llegar a presentar obstrucción de la luz del colon y entonces presentarse una emergencia. Esa imagen, perdón que le interrumpa, ese ya viene siendo Esto es un pólipo. un pólipo Esto es un o pólipo. no, ya no se ha convertido en cáncer todavía. Bueno, aparentemente no, pero la biopsia Ok. es lo que va a determinar si ya hay Sí. un cambio celular en este pólipo, pero lo importante es que pueda ser extirpado inmediatamente, Antes que se madure. diagnosticado, antes de que haga cambios celulares y que pueda presentar ya displasia y posteriormente un cáncer. Entonces, Displasia viene siendo que cambios se celulares. extienda. Cambios celulares, Cada la cambio, célula ok. cambia y se vuelve de buena a mala y hace Ujú. el cáncer. Hay displasia leve, moderada y severa, y según se van presentando estos cambios, entonces se acerca a lo que es el cáncer. Entonces, estos pacientes, cuando usted tiene pérdida de peso, cuando tiene cambios en el patrón evacuatorio, es decir, que de repente ve que puede evacuar con diarrea o que puede evacuar con dificultad para poder defecar o que está estreñido, que tiene pérdida de peso sin ninguna justificación, es decir, yo estoy perdiendo peso, pero yo no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo ejercicio, y hay una marcada pérdida de peso aunado a sangrado al evacuar o no, usted debe acudir a su especialista, ya sea coloproctólogo o gastroenterólogo, para poder hacer una colonoscopia. Siempre que tenga estos síntomas, siempre hay que acudir, no se quede en su casa, no espere a que se presente la emergencia, a que usted tenga que ser operado de emergencia y quizás en un estadio ya no curativo. Sí, doctora, quisiera preguntarle que si hay algunos hábitos alimenticios que podrían influir en lo que es problemas de la proctología. Discúlpenme que a veces me enrede con la expresión. Con el término. Sí. Con el término, sí. Si hay hábitos alimenticios inadecuados de parte de la persona que puedan influir, que puedan incidir para problemas que te acarreen. Sí, claro, está ya bien determinado que una dieta pobre en fibra, alto en carbohidratos, que induzca a lo que es un estreñimiento, puede empezar a tener el paciente a tener muchos problemas del sistema digestivo, del colon y del ano. Habitualmente lo que procuramos es que el paciente aumente una dieta rica en fibra, vegetales, cereales, alimentos que te induzcan a poder evacuar bien, aumentar la ingesta de agua es sumamente importante. De nada vale que tú te alimentes bien, que hagas mucho ejercicio y si no tomas agua vas a estar estreñido. El agua es fundamental para poder movilizar el bolo fecal y que puedas tener una evacuación todos los días y que puedas evacuar completo, porque es muy incómodo la evacuación incompleta, y que se mantengan restos de materia fecal en el intestino grueso sin que evacúes todos los días. Eso induce a muchos problemas. Incluso hay una relación con el cáncer de colon como un estilo de vida poco saludable, que es el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no evacuar todos los días, el no movilizarte, a tener una cierta predisposición a este tipo de problemas, así como el aumento de la ingesta de carne roja también. Se ha podido demostrar en ciudades o en grupos étnicos y en grupos de personas que tienen una alta ingesta de carne roja, embutidos, preservantes, asados, ahumados, que en estos pacientes puede también verse una predisposición a la presentación de pólipos y posteriormente al cáncer de colon. Sí, Okay. Doctora, otra pregunta. Hemos visto personas que tardan a veces hasta una semana sin evacuar, sin ir al baño, a defecar. Eso puede acarrearle problemas posteriores que haya necesidad de asistir de un médico proctólogo. Sí, la mayoría de los problemas en el ano, en la coloproctología, de verdad que están íntimamente relacionados a lo que es la evacuación del paciente. Se supone que un paciente debe ir mínimo, como mínimo, es lo mínimo que se puede aceptar, 3 veces a la semana. Lo normal, o mejor dicho, lo ideal sería que la persona vaya
después que coma, es decir, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Eso sería lo ideal, algo un poco difícil de lograr. Sí. Pero lo normal es una vez al día, lo aceptado es un interdiario, pero ya menos de 3 veces a la semana el paciente es catalogado como una persona estreñida. Y si bien es cierto que esto es algo bien incómodo, tanto para el paciente como para su ano, porque lo va a sufrir al momento de la evacuación, hay un sinnúmero de patologías que aumentan la posibilidad de presentarse cuando usted es estreñido, como son algunas emergencias que podemos ver, como la enfermedad hemorroidal en todas sus presentaciones clínicas, como es el sangrado, que es algo que realmente alarma a los pacientes, como son las fisuras anales, que son cortadas en el ano que se producen al momento de una evacuación que es difícil, que es dura, que es forzada, pacientes que tienen hemorroides trombosadas, específicamente las hemorroides externas, en donde por el esfuerzo para poder evacuar se presentan coágulos en estas hemorroides, en este plexo hemorroidal, y presenta un dolor muy intenso e insoportable que hace que el paciente tenga que llegar a la emergencia a poder solucionar este problema. Si el paciente se corta y hace una fisura, puede tener el riesgo de tener un absceso perianal, que es un real problema hasta el punto de que puede poner en riesgo la vida del paciente en ese momento si el paciente no es atendido adecuadamente, si no es tratado adecuadamente, si su absceso no es drenado adecuadamente, puede caer en lo que es algo catastrófico como la gangrena de Fournier, que puede poner en riesgo la vida del paciente en pocas horas. Es decir, realmente hay un sinnúmero de patologías coloproctológicas que usted tiene que ir a la emergencia, no se puede quedar en su casa, tiene que ser atendido como estas que estoy diciendo. Trate de evacuar todos los días adecuadamente, que no se lastime, y la mayoría de estas enfermedades van a poder ser prevenidas. Pero que eso es un tema muy importante. Es un tema poco hablado, pero muy importante. Primero, es un área sumamente contaminante, que si surge una fisura o tiene una fístula, por ejemplo, si no se toma la medida correspondiente, pues es lo que usted dice, conlleva a una conclusión catastrófica. Entonces, vamos a ver este audiovisual, que hay un tema muy común que, y parte de la aprobación, que es la constipación, o sea, el estreñimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas principales y cómo tratarlas para hasta evitarlas? Por favor, Wilkin, sin audio. Para que la doctora vaya explicando. Sí, cómo no. Como les mencioné, la constipación es uno de los padecimientos más frecuentes en la coloproctología, y es la dificultad de poder evacuar adecuadamente el intestino grueso. Se llama dificultad, es aquel paciente estreñido que tiene en el 25% de las veces que evacua tener que pujar para poder evacuar, hacer un máximo esfuerzo en el 25% de sus evacuaciones. Si tiene heces desecadas, o lo que son esíbalos, o lo que aquí comúnmente le decimos bolita de chivo, es decir, esto habla de que realmente usted está con falta de agua. Aquellos pacientes que tienen que manipular su periné o tienen que maniobrar su vagina en el caso de las mujeres, o el periné en el caso de los hombres, para poder tratar de evacuar el recto y poder evacuar. Esto se ve mucho en pacientes que han tenido muchos partos y tienen trastornos en el piso pélvico, que tienen un rectocele. Ya esas son otras patologías que no vamos en este momento a mencionarlas, pero sí tenemos que decirla como causa de estreñimiento. Aquellos pacientes que de una u otra forma evacuan menos de 3 veces a la semana, estos pacientes ya son considerados como pacientes constipados. La constipación realmente es muy frecuente en nuestro país, debido a que este es un clima tropical en donde de repente hace mucho calor. Las personas no toman el agua adecuada, no se alimentan adecuadamente, aunque gracias a Dios hemos ya incentivado tanto a este tipo de padecimientos a que el paciente pueda poder alimentarse y tomar agua suficiente, pero tenemos que seguir insistiendo.
que tiene que complementar una dieta alta en fibra para poder evitar el estreñimiento y tomar mínimo 2 litros de agua por día. Hay algunos pacientes que tienen alguna restricción del agua, uno verifica e individualiza cada caso, y hay algunos otros que tienen la necesidad de tener que tomar más agua de los 2 litros, dependiendo de su actividad física, de su metabolismo y de algunas cosas que se presentan. Pero sí un promedio de 2 litros de agua por día, más una dieta adecuada, alta en fibra, con frutas, vegetales, cereales, y que tenga algo muy importante. Con el día a día y lo ajetreada que es la vida, las personas tienen una mala costumbre, gracias a Dios yo no, de que postergan el momento de la evacuación. Porque las mujeres dicen con mucha frecuencia, no digo que los hombres, pero con mucha frecuencia las mujeres lo dicen, es que si yo no estoy en mi baño, yo no evacuo. Y postergan el momento de la evacuación, pero cuando ya llegan a su casa, no tienen deseo de evacuar. Y entonces hacen y fuerzan y tratan de, y van al baño, duran horas muertas tratando de poder evacuar, tratando de pujar para poder evacuar, y ahí es donde entonces comienza el trauma para poder evacuar. Y esto es algo que no podemos hacerlo. Es decir, si usted tiene deseos de evacuar, evacúe, no postergue el momento. Hay algo muy importante que podemos tratar de hacer y es hacer un hábito defecatorio. Es tratar de evacuar todos los días en su casa antes de salir. Esto lo podemos lograr con fibras que indicamos a una dosis específica para cada paciente, siendo tomadas a una hora específica del día, para entonces así poder inducir la evacuación de una forma natural, sin efecto adverso y sin adicción, como lo hacen los laxantes. Por eso de repente lo tenemos indicado muy exclusivamente a casos muy definidos. Preferimos la fibra. Y esto va a inducir que usted tenga una evacuación temprana en la mañana antes de usted salir, y usted va a poder controlar esa hora. Esa fibra, es bueno tomarla en la noche. Habitualmente el psyllium, que es el componente que tienen las fibras que indicamos, el psyllium, a 11 gramos por día en promedio, lo indicamos a las 6 de la tarde, es una muy buena hora para que el paciente tenga una evacuación espontánea, sin cólicos como lo hacen los laxantes, a temprana hora de la mañana. Y usted puede subir o bajar ese horario dependiendo de la hora en la que quiera evacuar. Mire, volvemos a poner la imagen. Ahí vemos que se está como acumulando prácticamente casi al final. Está un poquito al revés, yo creo, la imagen, porque se está viendo el colon sigmoide del lado derecho, pero igualmente se ve lo que es la evacuación. Sí, pero es prácticamente casi al final del tracto rectal, y vemos que se va haciendo como un tapón. Sí, así es. Realmente, ¿por qué razón es como que se detiene ahí? Eso es como que esa parte del cuerpo humano como que se reduce. Anatómicamente, ahí está lo que es la unión recto-sigmoidea. El colon sigmoide es uno de los segmentos del colon que es más estrecho, es uno de los más estrechos. Y en algunos pacientes puede haber algunos trastornos defecatorios debido a problemas anatómicos de esta área o a problemas anatómicos del piso pélvico, principalmente en las mujeres, en donde el piso pélvico tiene un elongamiento y hay un prolapso de los órganos pélvicos y se hace como un conglomerado de heces que no dejan salir. Un tapón. Un tapón. Y en aquellas pacientes en donde crónicamente han postergado su evacuación y son pacientes pujadores, se produce lo que es un aumento de la mucosa del recto y se hace un prolapso de la mucosa rectal dentro de él mismo, o una introsusección o una introducción del sigmoides dentro del recto, lo cual también evita que el paso de las heces fecales sea de una forma adecuada, o más bien algunos trastornos en el piso de la musculatura de la pelvis en mujeres que han sido multíparas, mujeres que han tenido algún tipo de procedimiento, en donde la vagina se introduce en el recto o el recto en la vagina y se produce un rectocele, y eso también hace un estancamiento de la materia fecal y se produce lo que es el síndrome de evacuación obstruida, que ya también eso es otro tema, pero que también forma parte de los componentes de pacientes que son estreñidos y que deben ser solucionados en algunas ocasiones de una forma quirúrgica. Doctora, hay un tema que yo estoy seguro que Fernando me va a apoyar,
y es con relación a ese mismo problema de enstipamiento, ¿no? Constipación o estreñimiento. Sí, estreñimiento. Y es que al dominicano le encanta el plátano. Sí. Entonces, eso es uno de los problemas mayores para el estreñimiento. Bueno, realmente Los víveres. Realmente los pacientes sufren mucho conmigo porque tú sabes que el dominicano es muy platanero y tú decirle, no, usted no se va a poder comer sofrito en estos tiempos hasta que no controlemos eso. Ni el mangucito. No, de verdad que los víveres manchosos, como nosotros le decimos, procuramos que en el momento en que estamos tratando de corregir el estreñimiento, el paciente no los consuma. Como son el plátano, el guineíto, el rulo, todo lo que son manchosos. Y algunos pacientes que tienen algún trastorno, ya sea de hemorroides o de fisura, le quitamos la batata y la yuca porque tienen mucho almidón y son muy ácidos. Entonces sí, víveres que son bastante nobles, está la papa, la yautía, el ñame, el mapuey, la uyama, que podemos dejar que los pacientes lo usen. Pero Así la es. yuca también afecta. Lo que te digo, la yuca al tener mucho almidón. almidón y mira que la yuca y la batata tienen mucha fibra. Sí. En pacientes que no tienen ningún problema en el ano, como hemorroides o fisura, no hay problema, lo dejamos. Okay. Pero porque no producen estreñimiento, todo lo contrario, te ayudan. Pero el plátano sí. Pero el plátano, todo lo que tiene mancha, como yo le digo a los pacientes, nada manchoso, plátano, guineíto, rulo, procuramos que en el momento en que estamos trabajando el estreñimiento al paciente no lo consuma. Bueno. Doctora, hay países en donde las personas tienen la costumbre de evacuar de una manera diferente a otros. Me refiero a países orientales específicamente. La posición para evacuar que ellos utilizan es diferente, la de algunos países a la que nosotros utilizamos. Nosotros nos sentamos habitualmente, dicho de esa manera, sentados sobre el inodoro, mientras que esas personas de esos países acostumbran a hacerlo de otra forma. Creo que agachado. En cuclillas, sí. En cuclillas. Mi pregunta es, ¿cuál es la forma más recomendable para que la persona pues evacúe? Y usted sabe que el ser humano ha evolucionado con el tiempo y busca acomodarse con el tiempo. Cuando al inicio de los tiempos nosotros evacuábamos en cuclillas, es la forma real, la forma más anatómica, porque el ángulo justo, el que tú me preguntabas, del recto sigmoide se mantiene en una angulación adecuada para poder evacuar, que es en cuclillas. Por eso es que adicionamos el banquito al inodoro, que más o menos simula algo de cuclilla, y por eso ellos sufren menos de estreñimiento, porque agachan totalmente su cuerpo en una angulación en donde ese ángulo se abre y la evacuación es más efectiva. No siendo así, cuando nos sentamos en el inodoro, esa angulación medio se cierra, y por eso con frecuencia le sugerimos al paciente, cuando tiene problema de estreñimiento, que adicione el banquito de pie para que suba un poco las rodillas y esa angulación pueda abrirse y sea más fácil para el paciente poder evacuar, simulando nuestros orígenes y simulando esas personas del Oro Oriente que tienen su cultura de evacuar así. Incluso usted ve en algunos de esos países de Oriente los inodoros como las letrinas en el piso todavía, en donde se agachan y hacen su defecación de esa forma, de una manera más fisiológica. No, y que también es la posición más similar a la origen fetal. Bueno, eso no tiene que ver con la posición fetal, pero sí te digo en cuanto a lo que éramos desde siempre. El ser humano ha evolucionado y por comodidad se fueron creando cosas y artefactos para poder evacuar, los baños, los inodoros y eso, pero sí ellos han quedado con esa costumbre y sufren menos de estreñimiento por esta razón. Yo le menciono lo fetal porque hay muchas cosas que uno termina comparándolo con el feto, la posición del feto, y es al momento de dormir, al momento de defecar, que son posiciones que se asemejan a la posición fetal. Así es. Bueno, ¿cómo detectar las alertas del punto 3, verdad? Las alertas de nuestro cuerpo que emiten a causa de una posible anomalía de salud. Por favor, las imágenes. Bueno, desde el punto de vista colorectal, de verdad que el cuerpo da señales. Aquel paciente que de repente está mareado y si se hace un hemograma y tiene anemia y no hay una anemia justificada por un sangrado evidente
usted debe hacerse lo más mínimo que es un coprológico y poder verificar si hay sangre oculta en heces. Y esto nos va a poder a nosotros ayudarnos a poder hacer una colonoscopia con tiempo y poder detectar lo que pudiera ser un cáncer de colon, la pérdida de peso, eso te avisa, la dificultad para evacuar. Antes tú no tenías dificultad ni dolor en el abdomen para poder evacuar y estás teniendo dolor al evacuar, estás teniendo estos cólicos que te pasan y antes tú no lo tenías. Si estás presentando vómitos, ya es algo un poquito más agudo que puede estar hablándote de alguna obstrucción en el intestino, que posteriormente pudiera ser necesario verificar si hay algún tumor, alguna brida en el intestino producidas por alguna otra cirugía o por algún otro trastorno. Es decir, hay muchas cosas que el paciente puede ir presentando. Como decimos, el cuerpo avisa, pero que a veces nosotros no hacemos los tontos. El sangrado es algo que realmente es una de las cosas que más hace que el paciente vaya al médico porque es algo alarmante. El que está sangrando es algo que sale corriendo de su casa, te llama, va a la emergencia y hay un sinnúmero de patologías que pueden verse presentadas aunadas al sangrado. La principal causa de sangrado gastrointestinal bajo es las hemorroides. También están la enfermedad diverticular, están los trastornos vasculares, están los pólipos, están los tumores, están las fisuras. Hay un sinnúmero de enfermedades que producen sangrado porque usted no sabe cuál es. Usted tiene que acudir al médico, tiene que acudir a su coloproctólogo de confianza, tiene que ir al gastroenterólogo para que pueda hacer el diagnóstico para así poder ayudarle. Perdón que le interrumpa. El sangrado puede ser de color rojo normal o puede ser de manera oscura, o sea, color oscuro. Sí, claro. Ya si vemos un sangrado o melena, como le decimos el término médico, que es un sangrado oscuro, nos habla de un sangrado que viene ya del tubo digestivo alto. Un sangrado digestivo alto, como es el esófago, el estómago, el duodeno. Que sería como una úlcera. Exacto, que puede sangrar y por la digestión de esa materia, de esa sangre, entonces ya cuando evacuamos, la evacuamos negra y maloliente. Pero ya cuando el sangrado es rojo brillante, como el que se mostraba en la foto, es un sangrado que se presenta por problemas que están muy cerca del ano, por problemas que están ya sea por fisuras o cortadas en el ano, por hemorroides internas, que estas habitualmente el paciente solamente se da cuenta cuando ve el sangrado porque no duelen. Las hemorroides internas no duelen, las hemorroides externas sí pueden doler por la piel, por las terminaciones nerviosas que tiene, pero ya las hemorroides internas, el paciente se para por el sangrado, por el charco. Muchas veces están en su trabajo, en alguna actividad física, en alguna reunión y tienen que salir avergonzados porque sangran sin darse cuenta, porque no avisa, no causa dolor. Sí. Lo que siente quizás es algún calentón en el ano o que se mojó y entonces va al baño y ahí lo ve. También están lo que son los trastornos, malformaciones arteriovenosas o las angiodisplasias y telangiectasias que presentan un sangrado rojo cuando están en el recto o un sangrado rojo vinoso cuando son producidas por enfermedad diverticular, divertículos en el colon, que una de sus complicaciones es el sangrado. Y cuando no es un sangrado muy activo puede ser rojo vinoso y esto ya nos orienta en el diagnóstico, ¿no? Y puede ser masivo también, que amerite que el paciente incluso tenga que ser transfundido por la gran cantidad de sangre que ha perdido. Es decir, el sangrado es una de las alertas más importantes, más alarmantes, válida la redundancia, para el paciente tener que ir a la emergencia y poder evaluarse. También tenemos lo que es el dolor. El dolor anal puede ser producido por muchísimas causas, por muchísimos problemas y que el paciente puede acudir para poder hacer el diagnóstico. Vemos el problema de las fístulas y erosiones en el ano. Son un trastorno que hace que el paciente vaya ya no tanto de emergencia, pero sí es una afección que molesta bastante a los pacientes. Hay que diferenciar las fístulas perianales de muchas otras cosas, porque lo que lo caracteriza más es la presencia de pus en el ano, que al inicio fue producido por un absceso perianal, que sí es una emergencia. El absceso es la acumulación de pus cerca de las cavidades anales,
y este debe ser drenado. Es tratado con antibióticos y es drenado y posteriormente puede resultar con una fístula perianal, que es una comunicación en un orificio externo alrededor del ano con un orificio interno donde comenzó este absceso. El 50% de los pacientes pueden cerrar sin necesidad de hacer fístula, pero otros sí hacen la fístula. Que la fístula viene siendo como una conexión entre las paredes de, digamos, de la nalga, ¿verdad? Interna con el recto directamente. Sí, del Que canal. como un escape. Es una comunicación, así mismo, un tubito, una raíz. Yo le digo a los pacientes, usted tiene una raicita que está comunicado su canal anal con la piel, y esa raicita hay que sacarla. Algo parecido a esa grieta en la pared. Bueno, una grieta. Sí. Pero que eso también, bueno, dependiendo de la posición de la salida de esa fístula, será también lo peligroso o no tan peligroso de contaminarse. Sí, es que las fístulas perianales tienen una clasificación a veces un poco compleja, porque dependiendo de su relación con el esfínter del ano es lo que hace que esta fístula sea más peligrosa o no. De por sí las fístulas perianales, después que ya están formadas, su tratamiento es quirúrgico. No hay pomadita ni tratamiento que las quite, debe ser operado. Hay que quitar la raíz, como decía. Y que es bastante tediosa esa operación. Es incómoda y un poco prolongada. No es que sea prolongada, es delicada, simplemente por el hecho de que este trayecto puede atravesar los esfínteres del ano. Cuando te dicen de esfínter, para hablar en llano, el asterisco, ¿verdad? No, es el músculo del ano. Hay un esfínter anal interno y un esfínter anal externo, y estos se comportan para ayudarnos a la continencia, para evitar que se nos salga la materia fecal y los gases. Entonces, lo delicada de esta situación es que esta fístula, este trayecto puede atravesar los esfínteres del ano, tanto el esfínter interno y el externo, y dependiendo del tipo de fístula hace compleja la cirugía y ser necesaria incluso hasta más de una cirugía para poder resolutar el problema. Debe ser realizada por expertos en el área como los coloproctólogos para evitar esas complicaciones y tratar de preservar su continencia. En el caso suyo, usted es cirujana coloproctóloga. Así es. Entonces, el esfínter viene siendo como la válvula, que es la que mantiene la continencia. Así es, el músculo que cierra el ano y nos permite mantener la continencia, tanto despiertos como durmiendo. Por eso es que dormido, aunque estemos relajados, el esfínter interno hace su trabajo, mantiene el ano cerrado. Automático. Automático, así es, involuntario. Ahora, el esfínter externo es el esfínter voluntario, el que nosotros podemos controlar, el que nosotros podemos decir, así ahora yo me voy a tirar el peito, así ahora yo voy a ir al baño, no, ahora yo no puedo. Ese es el que usted puede controlar. Pero el interno es el que se controla solito y es el que regularmente hace su función usted estando en reposo. Sí, porque el cuerpo humano, al igual que la naturaleza, tiene máquina autonomía perfecta en ciertas partes. Vamos a una breve pausa, doctora. Sí, cómo no. Y Fernando, y volvemos en breve para continuar con este tema. Está muy importante. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Muy bien, distinguidos televidentes, dándole continuidad a este importantísimo programa con el cual contamos con la presencia de una distinguida y muy capacitada cirujana, la doctora Yesenia Ruiz.
Queremos preguntarle las medidas preventivas que se deben tener en cuenta para uno no caer en estos tipos de problemas. Y también quiero preguntarle que si es necesario establecer un régimen de tiempo para una persona mayor de edad. Cuando decimos mayor de edad me refiero a unos 40 años en adelante, asistir a hacerse lo que es la colostomía. Colonoscopia. Exacto, o es necesario que sea recomendado por el médico especialista en la materia. Bueno, en sentido general, la mayoría de los padecimientos coloproctológicos de verdad que realmente pueden ser prevenidos. Y por eso nosotros le exhortamos mucho a nuestros pacientes y a la población en general que trate de verificar esas alertas que hemos hablado en la mañana de hoy para que inmediatamente tenga alguna, pueda ir. Si no tiene ninguna alerta, no es que no vaya, vaya también, principalmente para poder hacer su colonoscopía preventiva. Está establecido por la Organización Americana de Gastroenterología que la edad promedio para iniciar su primera colonoscopía es a los 50 años. Debido al aumento de la presencia del cáncer de colon cada vez más en pacientes jóvenes, esta edad ha bajado a 45 años. Y en pacientes que tienen algún antecedente familiar ya establecido y diagnosticado, como cáncer de colon, en pacientes y en familiares primarios, como papá, mamá, hermanos, abuelos o tíos, bajar esta edad a 40 años. Y cuando usted tiene antecedentes familiares de pólipos colónicos, a familiares que ya le han quitado pólipos también a los 40 años, principalmente cuando son adenomas que tienen algún tipo de displasia. Haciendo una polipectomía a tiempo, podemos evitar el cáncer de colon. La mayoría de los padecimientos anales, como las hemorroides, los abscesos anales, las fístulas y fisuras anales, pueden ser prevenidas cuando usted tiene una adecuada evacuación y tiene un régimen de evacuación diaria y tiene una buena higiene al evacuar. El hecho de tener el roce constantemente en el ano con el papel de baño es a veces un poco incómodo a los pacientes que tienen una piel muy sensible que pueden inducirle a fisuras. Por eso nosotros recomendamos el uso del agua y un jabón neutro como es el jabón de Castilla para poder hacer sus lavados, para poder hacer su higiene después de la defecación. Tratar de aumentar la ingesta de agua a mínimo 2 litros de agua por día, tener una actividad física para poder así evitar el sedentarismo y tener una buena dieta alta en fibra con cereales, vegetales y alimentos que te ayuden a poder tener una buena evacuación para poder así tener una buena salud intestinal y así poder evitar la mayoría de las enfermedades que se presentan en nuestra población desde el punto de vista de coloproctología. Muchísimas gracias, doctora. A su orden, aquí estamos para servirle. No, esa no. Bueno, para las personas que quieran contactarle para ampliar las nociones, ¿dónde le puede contactar? Bueno, estamos o visitar. Sí, como no estamos para servirles en el Centro Médico UCE. Es decir, usted allá puede llegar, pedir información acerca de nuestra presencia en nuestro consultorio. Estamos allá y pueden hacer contacto en el 809-688-3122. Ok, ¿cuáles son los días que usted...? Estamos laborando en horas de la mañana, mi secretaria siempre está de ahí, lunes a y viernes. ahí de lunes a viernes y podrá decirle en qué momento va a poder pasar al 809-688-3122 en el Centro Médico UCE. Eso en el 5º piso. En el 6º piso. En el 6º piso. Bueno, pues la verdad es que hay un tema con relación a esto. Es muy importante el tacto rectal para detectar cualquier problema a nivel coloproctológico. Bueno, el tacto rectal forma parte integral de lo que es el examen coloproctológico. Se supone que todo aquel paciente que vaya a una consulta de proctología, ese día se le haga un tacto rectal. Nosotros decimos que el que no mete el dedo, mete la pata. Es decir, así es. Sí, así es.
única y exclusivamente si el paciente tiene algún padecimiento en el momento en donde haya dolor, nosotros inferimos el tacto rectal para la siguiente consulta cuando el paciente ya esté mejor. Y hay un sinnúmero de cosas que podemos saber con el tacto rectal que nos va a dar luz, nos va a orientar de qué tiene el paciente, nos va a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico y nos va a ayudar así poder tener un buen juicio para el tratamiento de nuestro paciente. Una curiosidad, doctora, de los rangos de edad y de sexo, ¿cuáles son los que más usted ha tenido como pacientes? Mujeres, hombres y hasta niños. Bueno, en mi caso no veo niños. Niños no, adultos. Niños no veo porque no nos especializamos. Bueno, si eso desde el amerita punto de vista de pediatría, sí. Nosotros vemos adultos a partir de los 17, 18 años. Hasta he tenido que ver pacientes de 15 años porque es un asunto más para la medicación. Sí. Porque los niños se calculan los medicamentos en kilogramos de peso y es un poquito más delicado. Pero han surgido casos con Pero niños. sí he tenido que alguna interconsulta con algún cirujano pediatra o gastroenterólogo pediatra para poder ayudar a esos pacientes si nosotros damos nuestra opinión. Pero ¿cuál ha sido entonces más recurrente, las mujeres o los hombres? Es que en sentido general es en ambos sexos. Las patologías dependen, la patología se orienta más al hombre o a la mujer, pero vemos indistintamente tanto hombres como mujeres de todas las edades. O sea, van un empate prácticamente. Sí, así es. Sí, porque cada quien tiene su Por ejemplo, sintomatología. la enfermedad hemorroidal, que es una de las enfermedades que nosotros más vemos, y de repente se ven 10 pacientes un día en una consulta, 8 son hemorroides, por decirte, ¿verdad? Es indistinto el sexo, tanto en hombres como en mujeres, se ve indistinto. Bueno. La verdad que en la otra ocasión nosotros quedamos que ella va a volver constantemente, Sí. pero nosotros surgieron una que otra cosa, pero ahora sí, espero que usted nos visite constantemente, Bueno, ¿verdad? yo estaría a su disposición. Usted y- saque de su casa. Gracias. Podemos hablar de temas puntuales, no generales, Exacto. y así poder hablar más de cada Sí, para patología. poder Así es. ampliar mejor. Bueno, pues yo creo que mejor de ahí no se puede esperar, y quien tenga cualquier inquietud de visitar, consultar con la doctora, ella está en el Centro Médico UCE, en el 809 688-3122. 688-3122, de lunes a viernes, sexto piso. Fernando. Bueno, de mi parte, creo que ha sido una conversación muy exitosa. Bastante. Creo no, estoy seguro. Sí, porque Muy el que cree importante. duda. Exactamente. Son temas de los cuales pues muchas personas no tienen conocimiento, y algunos también tienen miedo por no tratar el problema a tiempo, sabiendo que tiene el problema, para que no le caminen por ciertos lugares. Así es. Dicho de una manera muy dominicanamente. Pero sí creemos que es importante que todo el mundo pues se haga esos chequeos cada tiempo. César, no me agarré. Oh, güey, ¿quién te está mirando ahí de lado? Yo me hago un chequeo, Wilkin, por si acaso. Bueno, no, y como dijo la doctora, Sí. quien no permite que le hagan el tacto rectal, quien no mete el dedo, mete la pata. Sí, muy buena expresión. Claro, así que déjense chequear, señores, porque hombres y mujeres, porque eso es algo que vino con nosotros y se va a ir con nosotros también. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, y esperemos que pronto sigamos alimentando en la materia a nuestro público. Ay, muchísimas gracias, César, por la invitación. Yo encantada de poder estar aquí con ustedes para así poder orientar a todo su público. Así que en cualquier momento que me necesiten, aquí estaré. Gracias, Doctora. Fernando. Y gracias a ustedes por estar con nosotros, la doctora Yesenia Ruiz, y feliz fin de semana.